Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Estudio teológico sobre la lascivia y la lujuria. Quiero hablar de los orígenes, manifestaciones y consecuencias morales, espirituales, sociales y religiosas. La lascivia y la lujuria, como expresiones del deseo humano desordenado, han ocupado un lugar central en la reflexión teológica cristiana desde los albores de la Iglesia. Estas realidades profundamente arraigadas en la condición humana, esa condición caída, representan una distorsión de lo que es el don sagrado de la sexualidad que Dios creó para reflejar su amor trinitario, fomentar la unión conyugal y participar en su obra creadora. Sin embargo, cuando el deseo se desvía de su propósito divino, se convierte en una pasión descontrolada que aleja al hombre de su vocación y a la santidad, y también lo esclaviza de sus impulsos. Este estudio teológico examina exhaustivamente la naturaleza de los orígenes y las consecuencias de la lascivia y la lujuria desde una perspectiva bíblica, enriquecida por la tradición patrística, la enseñanza magisterial y la teología moral contemporánea. Con este pequeño estudio busco no solo que comprendamos estas realidades, sino también ofrecer una respuesta cristiana fundamentada en la gracia, la conversión y la virtud de la castidad, invitando a usted como oyente que está viendo este video a un camino de sanidad y redención. Vamos a empezar por las definiciones y las distinciones conceptuales. Para abordar la lascivia y la lujuria, es crucial establecer sus definiciones y matices teológicos. Aunque el lenguaje cotidiano suelen usarse indistintamente, la tradición cristiana ofrece distinciones claras que enriquecen su comprensión. Empecemos por la lujuria. La palabra lujuria proviene del latín luxuria, que implica exceso o desmesura. En la teología moral, la lujuria es el deseo desordenado de placer sexual, ya sea fuera del contexto del matrimonio, en formas egoístas o en detrimento de la dignidad humana. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, los 2 y 3 y estos asuntos de San Agustín, la define como un apetito desordenado del deleite venéreo, que corrompe la razón y subordina el alma a los instintos. Como uno de los 7 pecados capitales, la lujuria no solo abarca actos físicos, sino también pensamientos, deseos y fantasías que buscan el placer sexual como fin en sí mismo. La lascivia deriva del latín lascivia, que originalmente aludía a un juego o comportamiento indecoroso. En el contexto teológico, la lascivia se refiere a la manifestación externa de la lujuria expresada en palabras, gestos, miradas o actitudes que incitan o provocan el deseo sexual de manera inapropiada. Si la lujuria es el vicio interior, la lascivia es su expresión visible, a menudo asociada con la indecencia o la provocación deliberada. La Biblia, la Escritura, ilustra estas realidades con claridad. En Gálatas 5:19, San Pablo enumera las obras de la carne, incluyendo la impureza, que es la acatarsia, y la lascivia, es decir, la aselgía, que son términos que abarcan tanto el deseo interior desordenado como su expresión externa. La lujuria, como raíz, engendra la lascivia como fruto, perturbando el orden natural y sobrenatural del amor humano. Ambos conceptos, aunque distintos, están interconectados, ya que reflejan una misma inclinación al pecado que afecta la integridad de la persona.
hay unos orígenes que quiero contemplar aquí, los orígenes de la lujuria en el hombre, desde una perspectiva teológica. La lujuria y la lascivia no son meros comportamientos, sino manifestaciones de una herida más profunda en la naturaleza humana. Para comprender sus orígenes, debemos remontarnos al designio original de Dios, la caída del hombre y las consecuencias del pecado original. La creación y el diseño original de la sexualidad. Este es un punto que hay que tratarlo. El libro del Génesis revela que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Esto dice Génesis 1:27. Dotándolos de un cuerpo sexuado como expresión de su vocación al amor y la comunión. La sexualidad, lejos de ser un accidente biológico, es un don divino ordenado a tres fines principales: la unión esponsal, la procreación y la participación en el amor creador de Dios. En Génesis 2:24 se establece el fundamento del matrimonio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Esta unión refleja el misterio del amor trinitario y, según el apóstol Pablo, el vínculo entre Cristo y la iglesia. Es lo que podemos deducir al leer Efesios 5. El estado original de inocencia, el deseo sexual, estaba allí perfectamente integrado en la razón y la voluntad, orientado al bien del otro. Como señala Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II, en su Teología del Cuerpo, el hombre y la mujer antes de la caída se miraban con la mirada del corazón puro, sin vergüenza ni objetivación. La sexualidad era un lenguaje de donación mutua, no de posesión. Contemplemos ahora la caída y la herida de la concupiscencia. Mire, el pecado original, que está narrado ya en Génesis 3, fracturó esta armonía. Al desobedecer a Dios, Adán y Eva introdujeron el desorden en la creación, afectando su relación con Dios, con el otro y consigo mismos. La concupiscencia, como inclinación al mal, se convirtió en una herida permanente en la naturaleza humana. El apóstol Pablo describe esta lucha interna en Romanos 7, 15 al 19. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. La sexualidad, que antes era un reflejo de la comunión divina, se vio distorsionada por el egoísmo y la búsqueda de placer desvinculada del amor. San Agustín, en sus Confesiones, reflexiona sobre esta realidad. Él dice: la carne se rebela contra el espíritu y el espíritu contra la carne, porque el hombre, al apartarse de ti, es decir, de Dios, se ha apartado de sí mismo. Para Agustín, la lujuria no es solo un acto, sino una enfermedad del alma que surge de un corazón que ha perdido su centro en Dios. La concupiscencia sexual, como una de las tres concupiscencias descritas en 1 de Juan 2:16, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esta concupiscencia inclina al hombre a buscar la satisfacción inmediata, ignorando desde luego el plan divino. Ahora, veamos la lujuria como pecado capital. La tradición cristiana, desde los padres de allá de los primeros siglos hasta la escolástica, clasifica la lujuria como uno de los 7 pecados capitales. Yo sé que entre los protestantes esto no es muy importante, pero es un pecado grave. Evagrio Póntico, en el siglo IV, identificó la lujuria como una de las pasiones que esclavizan el alma, mientras que Gregorio Magno y más tarde Tomás de Aquino
la sistematizaron como un vicio capital. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino explica que la lujuria es capital porque engendra otros pecados como la fornicación, el adulterio, la pornografía, la masturbación, los pensamientos impuros y actos contrarios a la ley natural, según la enseñanza de la Biblia y de la Iglesia. La lujuria es particularmente peligrosa porque desordena la razón. Esa razón que debería gobernar los apetitos sensibles. Como dice Proverbios 6, 25 al 26, no codicies en tu corazón su hermosura, ni te prendan sus ojos, porque por una mujer ramera se pierde hasta un bocado de pan. Este pasaje advierte que la lujuria no solo destruye la virtud, sino que también degrada la dignidad humana, reduciendo al otro a un objeto de placer. Miremos las consecuencias de la lujuria y la lascivia. La lujuria y la lascivia no son pecados aislados. Sus efectos se extienden a todos los ámbitos de la vida humana, corrompiendo la moralidad, la espiritualidad, las relaciones sociales y, desde luego, la vida religiosa. Hay unas consecuencias morales en esto de la lascivia y la lujuria. Esas consecuencias morales son terribles. Desde la ética cristiana, la lujuria atenta contra la virtud de la templanza que modera los placeres sensibles para que sirvan al bien integral de la persona. El hombre lujurioso, al ceder a sus pasiones, pierde el dominio de sí mismo, convirtiéndose en esclavo de sus deseos. San Pedro lo expresa con claridad cuando él dice: prometiéndoles libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada cual es esclavo de aquello que le domina. Segunda de Pedro 2:19. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte o de la Montaña, radicaliza la comprensión del pecado sexual. Todo el que mira a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Este pasaje revela que la lujuria no se limita a los actos externos, sino que comienza en el corazón, en la intención desordenada. La moralidad se ve comprometida porque el deseo lujurioso contradice la ley natural que ordena la sexualidad, al amor conyugal y a la ley divina que llama a la santidad. Pero la lujuria y la lascivia tienen consecuencias espirituales también. Espiritualmente, la lujuria crea una barrera entre el hombre y Dios. Una barrera. Al priorizar el placer sensual sobre la comunión divina, el lujurioso se aleja de la oración, se aleja de la contemplación y se aleja de la acción del Espíritu Santo. El apóstol Pablo exhorta: haced morir lo que es terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, deseos malos. Colosenses 3:5. La lujuria, al alimentar la carne en detrimento del espíritu, dificulta la recepción fructífera de la vida espiritual. Nos impide, por ejemplo, participar de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Nos impide hasta leer la Biblia con libertad. Además, la lujuria ofrece una falsa intimidad. Promete satisfacción, pero deja un vacío existencial. El Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo en Dios el corazón encuentra reposo. La lujuria, en cambio, es un ídolo que oscurece la conciencia y desvía al hombre de su fin último. Bueno, ¿y qué decir de las consecuencias sociales de la lascivia y la lujuria? A nivel social, la lujuria contribuye a la deshumanización del otro, especialmente de la mujer, reducida a objeto de deseo.
la proliferación de la pornografía, el acoso sexual, las relaciones efímeras, la cosificación del cuerpo, son síntomas de una cultura impregnada de lujuria. Basta con escuchar todo ese reggaetón, que es triste escuchar eso. Como advierte el Catecismo de la Iglesia Católica, la pornografía pervierte el acto conyugal y atenta gravemente contra la dignidad de quienes se dedican a ella. La familia, que es el fundamento de la sociedad, sufre profundamente cuando la lujuria prevalece sobre la fidelidad, el compromiso y la paternidad responsable. El hedonismo y el individualismo, promovidos por una mentalidad lujuriosa, erosionan la confianza y la estabilidad en las relaciones humanas. En Proverbios 5, versículos 3 al 5, se describe vívidamente esta realidad. Los labios de la extraña destilan miel, pero su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y, ¿qué decir de las consecuencias religiosas? Mire, religiosamente, la lujuria es una forma de idolatría. Al convertir el placer o el cuerpo en un fin absoluto, el hombre infringe el primer mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. El apóstol Pablo subraya la gravedad de este pecado. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Tomaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Esto dice en Corintios 6. El cuerpo, como templo del Espíritu Santo, debe ser honrado, y debe ser honrado con pureza. La lujuria profana este templo, impidiendo que el Espíritu Santo actúe plenamente en el creyente. El Señor Jesucristo en las bienaventuranzas promete lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La lujuria, al corromper el corazón, priva al hombre de esta visión divina. Debe haber una respuesta cristiana, y la respuesta cristiana es la castidad, la gracia y la conversión. Frente a la lujuria y a la lascivia, el cristianismo no propone la reprensión del deseo, sino su redención. La sexualidad herida por el pecado puede ser sanada y elevada por la gracia del Señor Jesucristo. Veamos un poquito sobre la virtud de la castidad. La castidad es la virtud que integra la sexualidad en la persona, ordenándola al amor auténtico según el estado de vida. Si es soltero, si está casado o si tiene un don, un voto de celibato. No es la negación del cuerpo, sino su santificación. Tanto la Iglesia Reformada como la Iglesia Pentecostal enseñan que la castidad es un mandato divino esencial para vivir una vida santa y agradar a Dios. Ambas basan su enseñanza en la Biblia, en la Escritura, afirmando que la sexualidad es un don que debe ejercerse dentro del matrimonio y que la pureza es una virtud que glorifica a Dios. Sin embargo, la Iglesia Reformada enfatiza la gracia y la disciplina en el contexto de la teología calvinista, mientras que la Iglesia Pentecostal destaca la obra del Espíritu Santo y una vida de santidad en experiencia. En ambas tradiciones, los reformados y los pentecostales, la castidad es un testimonio del poder transformador del Señor Jesucristo, que llama a los creyentes a vivir en pureza en un mundo marcado por el pecado. Dentro de la Iglesia Católica, Juan Pablo II, en su teología del cuerpo, desarrolla esta visión. Dice: el cuerpo humano en su masculinidad y feminidad es un signo de amor esponsal de Dios. La castidad no suprime el deseo, sino que lo purifica, permitiendo al hombre amar con libertad, sin posesión ni manipulación.
Además, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4, 3 al 5, el apóstol Pablo exhorta lo siguiente: la voluntad de Dios en vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación, que cada uno sepa poseer su cuerpo en santidad y honor. Miremos un poco acerca de la gracia dentro de esto de la lascivia y la lujuria. La lucha contra la lujuria es ante todo una batalla espiritual que requiere la gracia divina. El apóstol Pablo asegura: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La oración, la meditación en la palabra, el participar de la mesa del Señor y participar en todo lo que es la iglesia como medios de reconciliación, estos son medios que son privilegiados para recibir esta gracia. En Romanos 8:13 el apóstol Pablo afirma: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La reconciliación en particular es un instrumento de sanación, como dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La dirección espiritual, además, ofrece un comportamiento invaluable para discernir y perseverar en el camino de la pureza. Necesitamos vigilancia y la ascesis. La tradición cristiana recomienda prácticas ascéticas para combatir la lujuria. La vigilancia implica custodiar los sentidos, especialmente los ojos, como sugiere Job 31:1, dice: hice pacto con mis ojos de no mirar a ninguna virgen. La templanza en el uso de esos medios de comunicación, de las redes sociales, del entretenimiento, es esencial en un mundo saturado de estímulos sexuales. Hoy, para vender una tuerca, lo presenta con una mujer desnuda. Entonces, la mortificación, lejos de ser un desprecio al cuerpo, es una disciplina que lo ordena al espíritu. San Pablo escribe: castigo mi cuerpo y lo reduzco a esclavitud, no sea que habiendo predicado a otros yo mismo venga a ser reprobado. El ayuno, la oración y las obras de caridad son medios ascéticos que fortalecen la voluntad y reorientan el deseo hacia Dios. La iglesia o la comunidad nos ayudan porque nos ayudan a reforzar nuestro testimonio. La lucha contra la lujuria no debe vivirse en soledad, no. La comunidad eclesial ofrece un espacio de apoyo, fraternidad y rendición de cuentas. En Hebreos 10:24 se nos anima a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, y dice: no dejando de congregarnos. El testimonio de los santos como San Agustín, que pasó de una vida de lujuria a una vida de santidad, inspira y recuerda que la conversión sí es posible. Ya para darle como una puntada de conclusión a esto, la lascivia y la lujuria son heridas profundas en la naturaleza humana, pero no son su última palabra. Como manifestaciones de la concupiscencia, reflejan el desorden introducido por el pecado, pero también la necesidad de redención. El hombre creado para el amor, la intimidad y la comunión, encuentra en Cristo la respuesta a su anhelo más profundo. Como dice San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está quieto hasta que descanse en ti. Hay que leer las confesiones de San Agustín de vez en cuando. La respuesta cristiana a la lujuria no es el miedo ni la condena, sino la esperanza. Cristo, al asumir la naturaleza humana, ha redimido también la sexualidad. A través de la gracia, la castidad y la conversión, el deseo puede ser purificado y ordenado hacia su fin original. ¿Cuál es? El amor fiel, fecundo y santificador. La pureza del corazón no es la ausencia de deseo, sino su orientación hacia Dios, fuente de todo amor verdadero. Este estudio teológico invita
a contemplar la dignidad del cuerpo humano como templo del Espíritu Santo y a vivir la sexualidad como un don que glorifica a Dios. En un mundo que exalta el placer efímero, ¿no? El cristiano está llamado a ser luz, testificando o testimoniando, yo no sé cómo decirlo, la belleza de la castidad y la libertad que brota del amor redimido. Que yo deseo que por la intercesión del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, la gracia de Cristo, podamos caminar hacia la santidad, amando con un corazón limpio y una vida entregada a la gloria de Dios. Quiero terminar con el texto que cité hace un poquito antes de Job. Hice pacto con mis ojos para no mirar a una virgen. Yo creo que mucho de la lujuria, la lascivia, comienzan con nuestros ojos, como dice Juan, de solo los ojos. Si controlamos un poco eso, si dedicamos un tiempo cada día a leer la Biblia y a meditar en la Biblia, seguramente podremos vencer todo esto que nos lleva hacia la lujuria, la lascivia, la concupiscencia. Espero que esta pequeña meditación le ayude en algo en este asunto tan serio como es la lascivia, la lujuria, la concupiscencia. Dios le bendiga y nos volvemos a ver en una próxima. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.